Día Mundial para hacer conciencia en torno al autismo y en torno a las personas que lo padecen. Este día saludo en el estudio a Mariel Macías, ella es directora administrativa de Autismo Puebla, Asociación Civil. Mariel, ¿cómo estás? Bienvenida, gusto Muy saludarte. bien, bienvenida Mariel. Vamos a hablar de este tema del autismo. Sabemos que el origen es, sin lugar a dudas, un misterio y también es muy particular, varía de acuerdo a cada persona. Entonces es muy importante conocer lo más que podamos acerca de esta enfermedad para poder intervenir adecuadamente. Sí, mira, el autismo es un trastorno que afecta al desarrollo de la persona. El desarrollo principalmente en las áreas sociales, en lo que tiene que ver con cómo se relaciona, cómo utiliza el lenguaje para interactuar, para establecer relaciones sociales. Y también se presenta mucho la inflexibilidad mental, es decir, son personas que se tienen que apegar a rutinas, que tienen objetos o intereses como muy restringidos, las cosas las tienen que hacer de cierta forma, movimientos repetitivos, y todo esto pues obviamente al final de cuentas son bases del desarrollo de la persona. Entonces una persona que tiene una dificultad para relacionarse con otros puede después ir desarrollando otras dificultades para pues muchas otras cosas, ¿no? La base es esa, la base del autismo es un trastorno que afecta la comunicación social y la inflexibilidad mental. Mariel, de repente en el mundo, en la última década, quizás en los últimos 15 años, se empezó a hablar mucho, con más frecuencia, de autismo. ¿Por qué? ¿Aumentó el número de casos o al conocer más este trastorno nos empezamos a dar cuenta que la persona o hay personas que sufren del mismo? ¿Qué ocurrió? Sí, en realidad tiene que ver más con esto, con que hay suficiente información. Digo, hoy en día, pues incluso está el Día Mundial del Autismo, entonces hay mucha más información acerca de cómo hacer un diagnóstico, hay pruebas para realizarlo, la gente puede enterarse. No es que sea algo que haya aparecido, ¿no? claro, ¿no? Sino que, bueno, siempre ha estado, pero ahora hay más información. Entendería que antes lo que ocurría es que en una casa a lo mejor se decía, es que el niño o la niña es diferente, es muy retraído, es tímido, en fin. Sí. Finalmente, hoy existe esa posibilidad de clínicamente estudiar el caso y poder diagnosticar un autismo, cosa que antes no sucedía. Exactamente. Y que a lo mejor antes se diagnosticaba de forma incorrecta. Correcto. O sea, también puedes encontrar chicos o adultos hoy en día que a lo mejor tienen un diagnóstico de esquizofrenia y que no es esquizofrenia, que era autismo, que es una de las cosas que más se confundía hace muchos años, ¿no? O sea, niños que se diagnosticaban con esquizofrenia infantil y simplemente era un trastorno del espectro autista. ¿Y cuáles serían esas señales, esos parámetros que marcan que un niño padece autismo? ¿Cómo a qué edad se determinaría? Mira, los estudios afortunadamente también ya están encontrando señales de alerta muy tempranas, entonces desde el año de edad un papá se puede dar cuenta de que algo anda mal, cuando el niño no voltea cuando le llaman por su nombre, cuando no responde a la interacción del adulto, o sea, tú juegas con un bebé y le haces caras y el niño te sonríe y te está mirando y hay todo un proceso de comunicación social. Entonces el niño que no responde también es una señal de alerta. Los niños que además no inician, no buscan pedirle a mamá cosas, compartir, reír, las cosas que le llaman la atención, el hecho de usar gestos como señalar, decir adiós, mandar besos, todos estos son elementos de la comunicación no verbal que se empiezan a desarrollar desde antes del año de edad y que una persona con autismo generalmente se ven muy afectados si no los presentan. Además de que, por ejemplo, el juego de un niño con autismo no va a ser funcional. O sea, no va a utilizar los juguetes para apilar los cubitos, quizás solamente los aviente o los chupe, o sea, no entiende para qué funciona el juguete. Ahora, sin embargo, y pese a estas características, entendemos que un niño que sufre, una niña que sufre autismo, que padece autismo, puede tener un desarrollo intelectual muy alto, muy superior al de otras personas. Ese es uno de los mitos. O sea, es cierto que hay personas con autismo que además son superdotadas, es completamente cierto, pero en realidad las estadísticas hablan de que el 70% de las personas que tienen autismo tienen comorbilidad de discapacidad intelectual. Entonces, aquí varía mucho, o sea, sí, hay grandes genios que han tenido autismo y que por el tema del interés restringido y que les llama mucho la atención una cosa y enfocan toda su atención, pues la desarrollan y hacen cosas maravillosas. Pero también del otro lado puedes tener a alguien que su interés a lo mejor sea simplemente ir y venir alrededor de un espacio, ¿no? Entonces, eso ya no tiene la funcionalidad y puede asociarse en algunos de los casos a discapacidad intelectual, que no es lo mismo.
O sea, autismo no implica por sí solo discapacidad intelectual, pero sí es una comorbilidad que aparece muy comúnmente. Asperger entraría dentro del autismo, sería un tipo de, tienen el mismo núcleo de la enfermedad por lo que veíamos. Sí. Actualmente ya no se utiliza el término síndrome de Asperger. El DSM-5, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, que es bajo el que nos regimos, desapareció el término síndrome de Asperger y ya los engloba a todos como trastorno del espectro autista. Porque al final de cuentas exactamente son las mismas características del trastorno, solo que va a variar en la intensidad, claro. Es un espectro. Es un espectro, exactamente. El DSM-5 nos da 3 niveles, nivel 1, nivel 2 o nivel 3, y estos niveles dependen de la cantidad de ayuda que la persona necesita para poder desenvolverse. Porque yo te comentaba, perdón Juan Carlos, tengo una amiga, una muy buena amiga en el DF, que ella tiene Asperger y terminó ya la licenciatura en la UNAM en letras y está por terminar su maestría. Es tímida, obviamente le abruman los ruidos, algún tipo de conductas que pueden brincar a la normalidad, pero es una mujer muy inteligente, que ya quisiéramos muchos saber. ¿Qué pasa con aquellas, tú describes un caso y para allá quería ir? Tú nos hablas de una chica que llega incluso a la universidad y está concluyendo sus estudios universitarios. ¿Qué pasa con la formación inicial? El niño que tiene autismo en cualquiera de estos niveles de espectro, ¿puede ir a la escuela convencional? ¿Desde qué momento puede ir a la escuela convencional o no se recomienda ello? No, sí, se recomienda en todo momento que se haga una inclusión educativa en colegio regular, porque fíjate que si ya sabemos que las características del autismo, la principal dificultad del autismo es relacionarse con otras personas, y tú al niño lo pones desde chiquitito en un entorno en el que los demás niños tampoco saben relacionarse, ¿quién le va a enseñar a jugar? ¿Quién le va a enseñar a hablar? Entonces, lo ideal siempre, sobre todo en la edad preescolar, es que los chicos estén integrados en colegios regulares. ¿Por qué? Porque esto le va a dar esas herramientas que ellos necesitan para poder desenvolverse socialmente. Es cierto que conforme van creciendo y dependiendo precisamente del espectro en el que se encuentren, puede haber casos en los que ya no es lo mejor que estén en un colegio regular. Sin embargo, creo que es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta. Afortunadamente, la ley hoy marca, la ley educativa, que los niños tienen que estar incluidos en colegios regulares y creo que es un derecho que vale la pena. ¿En Puebla hay algún lugar, alguna institución, alguna asociación, pregunto, la de ustedes, que pueda llegar a orientar o a preparar a maestros, a padres de familia que tienen niños y niñas con autismo para saber cómo atenderlos y cómo llevarlos? Sí, esa es parte de lo que nosotros hacemos en Autismo Puebla, por supuesto, desde el enfoque que tú mencionas, ¿no? Generalmente cuando es discapacidad creemos que al que hay que trabajar es el niño o la niña, ¿no? Tú tienes la discapacidad y entonces a ti te enseño a hablar, a ti te enseño... La realidad es que mucho tiene que ver con el entorno, entonces es muy importante trabajar con los papás desde que reciben el diagnóstico, es un proceso de duelo que se les tiene que acompañar y que es normal. Es obvio también que los maestros tampoco están formados, o sea, la realidad es que cuando tú estudias cualquiera de estas carreras, no te dan tanta información acerca de autismo. Entonces, es importante acompañar a los maestros, a las escuelas, a los directivos, incluso también trabajar con los demás padres de familia, con los compañeros del niño con autismo. Entonces, es un trabajo que tiene que ver con todo el entorno. O sea, todos al final de cuentas tenemos que ser muy sensibles y ver qué papel nos toca alrededor de una persona con autismo. Esos apoyos son los más importantes, asumo, la familia, que son los que lo tienen en casa, que conocen sus limitantes y su problema como tal, muy bien definido, pero también nosotros como sociedad, y lo mencionabas al final, cómo actuar nosotros si a lo mejor el compañerito de mi hijo tiene autismo, o mi sobrino, o mi propio hijo, bueno, este tema yo creo que sería más específico, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos no abrumarlos? Yo me doy cuenta que se abruma, ¿no? Hay que abordarlos de una manera diferente, hay que tratar de informarnos. ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que informarse es, por supuesto, que lo primero que tenemos que hacer todos, ¿no? O sea, informarnos porque la gran barrera es precisamente el desconocimiento. Alrededor del autismo hay muchos mitos y mucha mala información. Entonces, lo primero es que todos tenemos que conocer pues, lo básico acerca de. Y después, yo creo que no hay que hacer una diferencia. O sea, al final de cuentas, son personas. Antes de tener autismo, antes de hacer un diagnóstico, son personas y que les gusta jugar, les gusta correr, les gusta a lo mejor la misma película que a ti, el mismo personaje que a ti. O sea, vas a encontrar cosas en común con ellos.
Le agradecemos mucho este día a Mariel Macías, ella es directora administrativa de Autismo Puebla Asociación Civil. Es 2 de abril, es el Día Mundial para hacer conciencia sobre el autismo. Gracias, Mariel. Gracias.